8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del ex ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias, Tarcisio, bienvenido. El presidente de la República, en este foro internacional al que asistió la semana pasada en Davos, se comprometió a acabar con la contaminación por el plástico. Así lo dijo durante varias intervenciones en este foro internacional. Días antes, el propio presidente de la República había reducido el impuesto a los consumos especiales para las fundas plásticas. Hay una incoherencia ahí, hay un contrasentido. Él habló maravillas también sobre el tema de la energía renovable en el Ecuador, señalando que más del 90% de la energía que utiliza el Estado ecuatoriano o el país es renovable. Es así. Hay una contradicción en el tema de los plásticos. Nosotros estamos haciendo una buena labor para combatir la contaminación por el plástico, como dice el presidente. Bueno, primero buenos días, un gusto estar con ustedes, queridos amigos, amigas de Radio Pichincha. Sí, en realidad, yo creo que hay que aplaudir el hecho de que el presidente haya ofrecido el país para una reunión para tratar este acuerdo global vinculante sobre plásticos que se está peleando en las negociaciones internacionales, ¿no? Es un acuerdo para reducir el uso de plásticos a nivel mundial y además es un acuerdo vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio. Cuando haya ese acuerdo, pues se habrá dado un gran paso en el tema del plástico a nivel mundial. Ahora, ¿qué ocurre en el Ecuador? Primero, yo quisiera mostrarles algunos datos, ¿no? Hay datos que son gravísimos en el país, ¿no? 260,000 toneladas al año en el Ecuador de plásticos de un solo uso. Esa es la cifra monstruosa, es decir, según datos del INEC, en datos de 2018, el ecuatoriana arroja 12,000 toneladas de basura diarias y de ellas el 11% es plástico, es decir, estamos hablando de 1,200 toneladas diarias de plástico que se arrojan en el país. Por otro lado, hay un tema de que poca gente habla. Ustedes no sé si saben, pero entre 2018 y 2022 se importó al país 48,000 toneladas de desechos plásticos. Es decir, no solamente que estamos utilizando indiscriminadamente bolsas y digamos residuos plásticos o plásticos de un solo uso, sino que importamos plástico de manera, digamos, que nadie conoce cómo, para qué, por qué. Eso por el otro lado. Entonces, claro, hay una contradicción, porque por un lado estamos proponiendo al Ecuador como sede de una conferencia importantísima a nivel mundial para frenar el uso del consumo masivo de plásticos, y por el otro lado estamos importando plásticos, no estamos manejando adecuadamente los residuos sólidos, y ahora se elimina el impuesto para la importación de plástico. Entonces sí, hay unas contradicciones gravísimas que merecen la atención ciudadana. Qué gusto saludarle, Tarcisio, buenos días. El presidente Lasso, digamos en la época de campaña y cuando candidato, se reunió con varios grupos ambientalistas. Yo lo recuerdo incluso a Lasso, así como se sumaba a las protestas del movimiento indígena, también se sumaba a las iniciativas como la de los Días Unidos y muchas otras, ¿no? Ahora, entendemos que en coyuntura política, si yo quiero sumar votos, también voy y me junto con quien sea, ¿no? Ahora, ya en el ejercicio del poder, esa suerte de camaleón de la política para captar votos, para ganar votos, ¿qué tan fácil le puede resultar a él el ejercicio del poder cuando asumió compromisos previos y hoy, que ya tiene que tomar decisiones, va en contrasentido de los acuerdos a los que llegó, por ejemplo, con sectores vinculados al ambiente? Mire, yo le voy a decir una cosa. Por suerte hay un ministro de Ambiente que quiere hacer las cosas, que quiere... Y le voy a decir otra cosa, lo único que tiene para mostrar el gobierno son temas ambientales que se han hecho, por ejemplo la creación de la Reserva Hermandad, la llegada de nuevos recursos frescos para
temas de conservación, se están gestionando algunas ideas interesantes de canje de deuda para precisamente la Reserva de Hermandad. Es decir, por suerte hay un ministro que tiene buenas intenciones, en mi opinión, que quiere hacer cosas, pero claro, se da de bruces con estas decisiones del gobierno y del presidente, que me imagino que son decisiones del presidente y no del ministro. Así que, digamos, claro, en campaña uno se une hasta con el diablo mismo, pues no. Claro. Y bueno, ahí vemos los resultados, ¿no? Unas contradicciones muy grandes. No, digamos, otra cosa sería hablar de las preguntas de la consulta y eso, que también yo tengo mis observaciones sobre eso. ¿Cuáles son esas observaciones, Tarcisio, con respecto de las preguntas? Parece que son 7 y 8. Claro, son dos temas importantísimos, yo no discuto que no lo sean. El uno es el tema de las reservas hídricas y el otro es el tema de los servicios ambientales y de las compensaciones que pueden recibir las comunidades. Yo creo que son temas muy importantes, pero son temas que no necesitan un cambio en la Constitución. Y voy a ser muy claro en esto. A ver, por ejemplo, el tema de las reservas hídricas. Lo que se quiere es aumentar un nuevo subsistema, pero están mezclando peras con papas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los 4 subsistemas que existen son el subsistema del Estado, el subsistema de los gobiernos autónomos centralizados, el subsistema privado y el subsistema comunitario. Y se quiere aumentar un nuevo subsistema, pero no se dan cuenta de que esos 4 subsistemas están vinculados con la tenencia y el manejo. Las reservas hídricas pueden ser tanto privadas, tanto comunitarias, tanto de los GATS, etcétera. Entonces están mezclando las cosas. Lo que hubiera sido bueno es cambiar el código del ambiente e incluir una nueva categoría de manejo en el sistema de áreas protegidas a las reservas hídricas. No había necesidad de la pregunta. Y la segunda pregunta ambiental es una pregunta que tiene su vuelta ahí, ¿no? Porque lo de las compensaciones. Lo que busca es compensaciones que ya hay además, ¿no? Sí, eso decía el señor Leonidas Diza, que con el que hablábamos ayer también decía que eso ya existe, que no hay necesidad de plantearlo en la consulta popular. Entonces, lo que nos preocupa es que una, digamos, liberación de los mercados de carbono, si es que no está bien regulada, va a servir para que los de siempre se hagan la plata y no para que esos recursos de compensaciones lleguen a los más vulnerables. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener cuidado con esa pregunta, porque tampoco cambia, hasta donde sé, el artículo que indica que los servicios ambientales no pueden ser apropiados de apropiación privada. Entonces yo no sé cómo van a manejar ese tema de los mercados de carbono. Entonces, también es una pregunta que no tiene mucho sentido, pese, y de nuevo recalco, a que son dos temas importantes que deben ser discutidos a nivel nacional. El otro tema es de la privatización del agua. ¿Se podría llegar a un extremo de ese nivel, Tarcisio, o no? Sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo, considerando que en nuestra Constitución el agua es un derecho humano, y considerando que ya fue declarada inconstitucional una ley de recursos hídricos que de alguna forma esta pregunta vuelve a retomar ciertos temas de una ley que fue considerada inconstitucional. Entonces, sería gravísimo para las comunidades, para la gente. Sería un retroceso terrible el privatizar el agua, ¿no? Pero esta pregunta, Tarcisio, esta pregunta de la consulta popular deja la puerta abierta hacia ese objetivo, la privatización. No necesariamente la pregunta. Sería importante de ver, después de que la pregunta, digamos, que sea aprobada en el referéndum, cómo se va a manejar ese sistema. Y lo que debemos estar pendientes es precisamente evitar que haya ahí, nos quieran sorprender con ciertos temas, como por ejemplo la privatización del agua, o que los bienes y los servicios ambientales y los mercados de carbono sean apropiados por élites o por minorías o por gente que busca hacer un negocio y que no, digamos, que no se cumple esa función social de que está prevista en la misma pregunta, ¿no? Ahora, decía hace un momento Tarcisio Granizo que el gobierno, una de las
pocas cosas que podría, digamos, vender de su gestión o mala gestión sería el manejo ambiental en algunos temas. Pero hay quienes sostienen, digamos, una postura tan crítica del gobierno que dicen que este discurso del capitalismo verde lo único que busca es convertirse en una tendencia como para tratar de vender una imagen que no es tal de, digamos, estos actores del neoliberalismo que manejan, digamos, una visión más voraz del mercado, de la inversión, etcétera, etcétera, para mostrar algo que en realidad no son. A ver, aquí quiero ser muy claro y voy a repetir una frase, creo que es de Chico Méndez, que dice, el ambientalismo sin lucha social es jardinería. Yo creo que aquí hay que vincular las luchas sociales, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el hambre, la lucha contra la desnutrición. 1/3 de los niños del país están desnutridos, con los temas ambientales, porque además hay una relación directa entre los temas ambientales, los sociales y los temas económicos. Entonces aquí de lo que se trata es, realmente lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y hacia allá debemos ir, a cambiar un modelo de desarrollo que es insostenible, hacia un modelo de desarrollo que vaya hacia la sostenibilidad, que incluye 3 cosas. Incluye los temas económicos, los temas de equidad social y los temas ambientales. Si no nos dirigimos hacia allá, estamos haciendo jardinería y no política ambiental sostenible, y no vamos hacia la sostenibilidad. Tarcisio, sobre ese tema, el presidente de la República nuevamente en este foro de Davos dijo que el 90% de la energía que produce el Ecuador es energía limpia, proveniente fundamentalmente del agua. Pero paralelamente, ante la consulta sobre los combustibles fósiles, él ha dicho que no va a ser posible este cambio, que vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, y además habló hasta incluso de fomentar más la minería. ¿Cómo entender entonces que por un lado se saque pecho de la energía limpia, pero por otro se insista en los combustibles fósiles y en la minería? Claro, es parte de esas contradicciones que tiene el gobierno, ¿no? Lamentablemente. Por un lado es verdad, hay una energía limpia gracias a una serie de infraestructura, de represas hidroeléctricas que se construyeron hace varios años, pero todavía falta, hay un 10-15% de energía que todavía proviene de combustibles fósiles, y eso habrá que ir viendo cómo, con nuevos proyectos hidroeléctricos, o mejor todavía, con proyectos eólicos y geotérmicos y de otro tipo, se logra reducir esa matriz energética dependiente todavía en un porcentaje pequeño de los combustibles fósiles. Es decir, combustibles fósiles son las termoeléctricas, ¿no es cierto?, que utilizan gasolina u otros derivados del petróleo para poder funcionar y darnos energía. Eso por un lado. Yo creo que el tema es que el gobierno debería empezar a pensar, y la sociedad debería empezar a pensar, en el nuevo modelo post-petrolero, que no va a ser posible de un día para otro, pero en donde tenemos que sentarnos a planificar como ciudadanos, como sociedad civil, como Estado, cuál es el modelo que queremos para los próximos años en el Ecuador, en un Ecuador post-petrolero, porque tarde o temprano, ya sea porque se agoten las reservas o porque las tendencias mundiales, los mercados mundiales exijan tecnologías limpias, el Estado tendrá que empezar a cambiar esa mentalidad de depender del petróleo y empezar a pensar, por ejemplo, en la bioeconomía, empezar a pensar en otros servicios, empezar a pensar en cuál es la economía esta post-petrolera que queremos en el mediano y largo plazo. Yo creo que es el momento de sentarnos ahora a discutir esos temas. Tarcisio, y aprovechando la coyuntura y la conversa con usted, estamos ahora mismo a pocos días de que se lleve a efecto una elección seccional, y los temas ambientales no escapan de esta coyuntura, más todavía en una provincia como Pichincha y una ciudad como Quito. Acá hay una iniciativa, la de Quito sin minería, que es una iniciativa de organizaciones sociales, civiles, ambientalistas, iniciativa con la cual yo desde luego comparto absolutamente, que tiene que ver con la protección de una de las 7 reservas de biosfera que tiene este país, que es la del Chocó andino, que se encuentra acá en el noroccidente de nuestra provincia,
que ocupa varias de las parroquias rurales de Quito y que increíblemente no ha sido tampoco uno de los temas más importantes abordados durante los debates, durante las entrevistas, durante las conversas de los candidatos a las diferentes dignidades. Yo no sé si usted ahí distingue alguien o algo que hable sobre esto y que le dé la importancia que amerita justamente el cuidado de una reserva como la del Chocó. A mí me pareció increíble que en el debate televisivo y en otros debates que he escuchado, el tema ambiental, como usted menciona, está oculto, no aparece, ¿no? Y hay tantas preguntas que yo quisiera hacerles a los candidatos y candidatas, empezando por supuesto la del Chocó andino y cómo van a hacer con el tema minero, pero también otros temas que son fundamentales. Por ejemplo, menos del 3% del agua se trata en Quito. Es decir, el hecho de tener alcantarillados no es alcantarillas, el hecho de tener alcantarillado no es un tema que soluciona el problema, porque la alcantarilla termina en la quebrada y termina en el río y se va al mar. 3% del agua se trata solamente en la provincia, en Quito, y menos del 10% en el país. La pregunta es, ¿cómo van a solucionar ese tema? ¿Cómo van a solucionar el tema de las quebradas en Quito, que están en pésimo estado y que pueden traer consecuencias como las que ya ocurrieron en la zona de La Gasca? ¿Qué van a hacer con el tema del Inga? Es decir, son preguntas críticas que nadie ha respondido, y yo no he escuchado respuestas, sino un poco aisladas por aquí, por allá, pero nada concreto. Y eso no es más solo de los candidatos, también de los organizadores de los debates, que no dan importancia al tema ambiental, cuando el tema ambiental está vinculado con salud, con productividad, con seguridad, con riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo como 10 preguntas para hacerles, que me gustaría hacerles candidatos y candidatas. Pero de las propuestas que han presentado hasta el momento los candidatos, todos en su conjunto, no hay una que tope este tema. Bueno, sí, hay como le digo, hay cuestiones dispersas, ¿no? Hay alguien que habla ahí por el tema del transporte, hay alguien que te habla un poco de la fauna urbana, de los perritos, los gatitos, lo que trae votos, ¿no? Pero una propuesta coherente que aborde todos los problemas ambientales, además problemas ambientales vinculados, por ejemplo, con la productividad, problemas ambientales vinculados con la seguridad, con la salud. Yo no he visto, por lo menos en mi entender, en los planes que he revisado de gobiernos de los candidatos, por lo menos en Pichincha y en Quito, yo no he visto algo concreto, coherente, estructurado. He visto ahí 3 o 4 cositas sacadas de los pelos, sin contexto, descontextualizadas. Es decir, definitivamente muy pocos candidatas toman en serio el tema ambiental. Muy bien. Muchísimas gracias, Tarcisio, por habernos acompañado, muy amable. Con mucho gusto, Gracias. Gusto siempre con usted. Muy gentil. Muy gentil, muy amable. Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, que ha estado con nosotros. 8:59 minutos. Alexis, puntualitos.